Hola, buenas tardes, nosotros somos Ian Navarro y Agustín Caruso Re. y él viene a hablar de nuestro podcast sobre el mito y sus características y demás cosas. Y Gatu, Chay, hablamos un poco del mito, ¿no? Dale. ¿Pero qué onda, vos? ¿Qué es el mito? El mito pueden ser narraciones o ideas ancestrales y concepciones del universo de un pueblo. También son testimonios históricos incomprobables, es un tipo de narración extraordinaria que tiene que ver con personajes como dioses, semidioses, monstruos, etc. Yo había escuchado que habían diferentes tipos de mitos. ¿No está? Sí, ¿Cuántos eran? eran 7. Yo conozco diferentes tipos de mitos, como el mito moral, que es la diferencia de qué está bien y qué está mal moralmente. Sí, por ejemplo, lo que está bien y está mal entre las personas. Por ejemplo, si yo agarro y te cago a trompadas porque sí, no está bien visto moralmente. Y si yo ayudo o vos, o cualquier persona ayuda a una señora la cual no puede cruzar la calle, ayudándola a cruzar la calle, eso está bien visto entre las personas y la moral. Después también está el mito escatológico, que es la visión o premonición de la humanidad o del fin del mundo. Sí, básicamente personas que pueden llegar a... te cuenta el posible fin de la humanidad mediante usualmente personas que tienen premoniciones, como por ejemplo una persona la cual tuvo bastantes premoniciones acertadas, pero no sobre el tema del fin del mundo, sino a lo largo de la historia fue Nostradamus. También estaban los mitos fundacionales, que eran la creación de ciertas ciudades o imperios o capitales importantes, siempre siendo el cumplimiento de la voluntad divina. También además estaban los teológicos, que era la creación del elemento o de fenómenos naturales, o saberes específicos, o ciertas técnicas o ciertas instituciones. Sí. También están los mitos teogónicos, los cuales narran la creación de los dioses y su existencia mediante ya sea la creación del universo mismo y del tiempo o de guerras pasadas entre distintos tipos de seres históricos y primitivos. Y también está relacionada con lo que son los mitos cosmogónicos. ¿Y qué son los mitos cosmogónicos? Los mitos cosmogónicos te narran la explicación del universo mismo, de cómo fue creada, y así, mediante el caos de todo y la historia de cómo fue creada. ¿Y cómo se explica el ser humano? Y el ser humano se explica mediante los mitos antropogónicos, los cuales narran cómo fue creado el ser humano. Che, yo te escuchaba y hablamos un poco de las características de los mitos. Sí. Yo escuché que expresan de forma narrativa las preguntas existenciales de la humanidad, como vida o muerte, Sí. etc. Sí, yo escuché que están constituidos por unos conceptos llamados contrarios y irreconciliables, los cuales dicen que la diferencia entre el bien y el mal, la construcción versus la destrucción, los dioses versus los hombres. Claro, yo también escuché que había una que ofrecía una reconciliación de dichas contrarias, que son irreconciliables, para brindar armonía, justicia y paz. Lastimosamente tuvimos problemas técnicos y se nos cortó la luz, pero nada. Bueno, ahora seguimos en la casa de Ian y vamos a terminar de decir las cosas que nos faltaban, que son lo de los relatos del mito y la relación del mito con el texto junto a varios conceptos. Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, la diferencia es que el mito es una narración fabulosa que encuentra el origen de un universo o acontecimientos que no se vinculan con los seres sobrenaturales. En cambio, la leyenda es un relato popular que va de boca en boca, basado en hechos reales y elementos maravillosos. Ahora lo que vamos a decir es, nos repartimos los cuentos que leímos durante el año y vamos a decir sobre qué trata, sus conceptos, qué tipo de mito es, si es mito teológico, cosmogónico, etc. Y la relación de texto con el mito. Bueno, buenas tardes. Yo voy a explicar sobre qué trata el cuento Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Es un cuento el cual narra la historia de un hombre que se sumerge en el mundo de los sueños para crear a un ser humano perfecto. A medida que avanza la narración, el creador, el soñador mismo, descubre que él es una creación de otro ser y que su única existencia depende de los sueños de su creador.
El cuento explora temas como la identidad, la realidad, la naturaleza del ser, planteando cuestionamientos sobre la trascendencia y el poder de la imaginación. El mito, por ejemplo, en el cuento se puede explicar de una forma. Se relaciona el mito en varios aspectos. Por ejemplo, el cuento aborda temas como la creación, la identidad y la realidad, que son comunes en muchos mitos. Además, el protagonista del cuento asume un papel de un creador divino, que da vida a través de sus sueños y cosas varias. Y además el cuento es un relato fantástico debido a que incluye elementos de sueños, creación de seres humanos y realidades alternativas que le dan un toque fuera de lo común y misterioso. También, aparte de eso, tenemos, por ejemplo, algunos conceptos que se pueden ver a lo largo del cuento, lo cual es, por ejemplo, sería onírico, que es algo que se refiere a todo lo relacionado con los sueños, la fantasía o lo irreal. También se puede ver un narrador en tercera persona, el cual es omnisciente y sabe todo acerca en el interior de los personajes y también lo que pasa en el mundo en general, el cual es llamado narrador Dios. No hay espacio, no hay espacio definido en el relato y tampoco tiempo definido, solamente se sabe que se está en una estructura de forma circular, el cual hace referencia al infinito. Y también se puede decir que es como un leitmotiv debido a que se repite el ciclo uno tras del otro, debido a que hay un soñador y después vuelve a soñar otro que crea otro ser y así sucesivamente creando un ciclo. Bueno, ahora paso a explicarle yo el cuento de la casa de Asterión, que trata de un personaje principal. Asterión narra su perspectiva de vivir en un laberinto, al que considera su casa. Es como, por ejemplo, el Minotauro. Describe el laberinto como un lugar infinito y enigmático donde se siente protegido y seguro. Asterión ve el laberinto como un refugio propio, lleno de pasillos y habitaciones que solo él conoce. Se sumerge en la soledad mientras espera la llegada de otros que nunca vienen. A través de reflexiones revela su visión única del laberinto como un lugar laberíntico y eterno. Paso ahora a dejarle qué es el mito en la casa exterior. Se considera un mito debido a que está relacionada con otros mitos de la mitología griega. Se podría clasificar como un mito etiológico, ya que explora el origen y la razón de ser la casa y su habitante. Además, también podría tener elementos de mitos antropogónicos, ya que se centra en un personaje humanoide. Ahora sí, paso a dejarle algunos conceptos del cuento. El texto utiliza la intertextualidad, que es la relación o conexión que establece entre diferentes textos, al hacer referencia a la figura del Minotauro y al laberinto del mito griego. Además, pueden encontrar algunos elementos barrocos en el estilo literario de Borges. Y nada, esto es todo, la casa de Asterión. Hola, ¿cómo están? Yo voy a arrancar a hablar sobre el cuento El viaje a la semilla, quien lo escribió el cubano Alejo Carpentier. Sí, bueno, nada. Este cuento nos explica la vida de un personaje que pasa desde su vejez hasta su infancia, pero en un orden inverso. A medida que va pasando esto, que se va retrocediendo el tiempo, se revelan eventos y circunstancias que moldearon la vida del protagonista, mostrando cómo las decisiones y experiencias influyen en su destino. La historia explora temas del paso del tiempo, la memoria y la identidad. También tenemos en este cuento la explicación del mito, que el cuento Viaja a la semilla no es un mito en sí,
ya que no responde a la pregunta universal, pero comparte elementos narrativos y temáticas comunes con los mitos, particularmente con los ciclos de la vida, renovación y transformación. Este texto destruye la pregunta existencial, que es el tiempo, ya que el tiempo no existe. En el texto es una degradación de la vida en la vida de Marcial, desde que se muere hasta que vuelve al vientre materno. Luego de hablar sobre un poco lo que viene a ser la introducción del cuento y la explicación del mito del cuento, vamos a hablar sobre los conceptos que aparecen en el cuento. Uno de los conceptos que aparece en el cuento podría ser el barroco, que es la estética de la literatura, que tiende a la acumulación de largas descripciones y una fuente de uso de figuras retóricas, como puede ser la sinécdoque, metáfora, etc. El cuento, para explicar, tiene que usar una narración sencilla que tiende a tener un cúmulo de palabras, y es por esto lo que se considera barroco. El relato enmarcado es uno o varios relatos dentro de la narración principal. Bueno, ahora estamos en la serie independiente y vamos a hablar sobre Pedro Páramo, sus narradores, el mito y el tiempo en la novela. Los narradores en la novela están en primera y tercera persona. Juan Preciado y Susana San Juan narran en primera persona, solamente que Juan siempre habla en presente y Susana en pasado. En tercera persona hay un narrador omnisciente, el cual se encarga de contar hechos del pasado. También en la novela vamos a encontrar pseudo narradores, los cuales son personajes que cuentan una historia hablando con uno de los protagonistas del relato. En este narrador encontramos el relato marcado. El mito en el texto lo que vamos a encontrar es la pregunta retórica ¿quién soy?, ya que el protagonista busca saber quién es mediante la figura retórica del papá. El tiempo en la novela se presenta de forma lineal en lo que se entiende como presente, o sea que los hechos están ordenados de forma cronológica. El pasado del texto aparece de forma fragmentada y desordenada. Lo podemos imaginar este tiempo como si fuera un rompecabezas. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por observar. Matías, hola, buenas tardes, nosotros somos Ian Navarro. Qué chabón, boludo. Che, gato, ¿y si hablamos de las características del mito? Sí. Yo escuché una que expresa las preguntas existenciales narrativas. Dije todo al revés. Acercate. Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, la diferencia del mito radica en lo fabuloso, que encuentra el origen del universo o acontecimientos que no se vinculan. No puedo esto. Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre... Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, el mito, la diferencia del mito puede ser que... Yo conozco diferentes tipos de mitos, como el mito moral, que es la diferencia que está bien y que está mal moralmente. Sí, es lo que diferencia el bien y el mal sería como, por ejemplo, si yo agarro y te cago a trompadas, no está moralmente bien visto, ¿entendés? Y si vos ayudas a cruzar a una señora la calle en la cual no puede cruzar, está bien visto moralmente. Claro. Después también está el mito escatológico, que es la visión o premonición de... Hijo de puta, boludo, nada, era la anterior, boludo. Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, la diferencia del mito y una... La diferencia del... Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, su diferencia radica en un mito... en una... Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, en el mito, o sea, su diferencia radica en el mito. Che, ¿y ustedes saben cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Sí, la diferencia del mito es que radica en una narración fabulosa que explica el origen del universo o acontecimientos
o acontecimientos que no se vinculan con los seres sobrenaturales.